Bueno muchachos, continuando con esta serie de videos, ya vamos por el video número 4, ¿cierto? Tenemos que en el video pasado, en el video anterior, creamos la carpetita data, ¿cierto? Con nuestra base de datos. Creamos también nuestro archivo, nuestra clase datos, que iba a tener la conexión y que iba a tener diferentes métodos para extraer los datos desde extraer o modificar o eliminar, ¿cierto? O insertar datos en la base de datos. También creamos un listar noticias que iba a ser una tablita de jQuery Data Table, ¿cierto? Y iba a tener, bueno, esto lo vamos a generar dependiendo de las filas que tengamos en la base de datos. ¿Qué más? Agregamos los JS y los CSS del jQuery Data Table. Y nos falta llamar al método que está acá, a esta función que se llama consulta tabla. Tenemos que llamarla desde el listar noticias, pero no desde el listar noticias.spx, sino que nosotros nos vamos al home admin, listar noticias, y debajito del listar noticias nosotros hacemos clic en la flechita que está al lado, abrimos el archivo que dice listar noticias.aspx.cs. Esto quiere decir que vamos a abrir código C#, que vamos a editar el código C# de esta vista, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a llamar a nuestra clase de datos. Primero nosotros tenemos que crear un using, o sea, una especie de import, ¿cierto? De el nombre de mi proyecto, periódico online, punto clases, punto clases, periódico online, punto clases. Y ahora sí yo puedo instanciar mi clase de datos. Acá vamos a crear la instancia datos, clase datos es igual a new datos. Creamos la instancia, ¿cierto? Y acá nosotros vamos a escribir nuestro código. Vamos a crear una vamos a escribir, por ejemplo, necesitamos también hacer un using, llamar a system.data. ¿Por qué? Porque nosotros, si se fijan, en la clase de datos nosotros retornamos un data table, y acá también vamos a recibirlo con un data table. Vamos a acá en el page load, o sea, el evento que se dispara cuando se carga la página, vamos a definir una variable string HTML, se llamará HTML, ¿cierto? Y esta la vamos a crear vacía. Vamos a crearla vacía, porque la vamos a ocupar después. Vamos a crear un data table, para que reciba, ¿cierto?, mi tabla de noticias. Tabla noticias es igual a, aquí va a ser igual a lo que retorne consulta tabla, ¿cierto?, de la clase de datos. Clase de datos punto consulta tabla. ¿Y qué recibe el consulta tabla? El consulta tabla recibe un string, que es el nombre de la tabla. En este caso, tengo que enviarle un string, ¿cierto?, que va a ser nuestra tablita de la base de datos. Vamos a esperar ahí que cargue para que veamos.
nuestra tabla se llama noticias, si no me equivoco, noticia. Entonces escribimos acá noticia, tal cual. Esta es la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que lo que retorne la consulta tabla en la clase de datos se lo vamos a pasar a este data table, ¿sí? Y ahora nosotros armamos lo que va a ir en este espacio, porque si se dan cuenta, acá nosotros tenemos dos TR, ¿sí? que son estáticos, pero yo necesito que por cada fila que existe en la base de datos se cree un TR. Para eso vamos a ocupar un control de ASP que se llama literal. ASP dos puntos literal, que va a tener un ID, ¿cierto? Es igual filas tabla y va a tener el runat. Nada más. ¿Qué hace el literal? El literal me permite a mí escribir desde código C#. ¿Ya? Vamos a armar vamos a armar una fila que va a ir acá, insertada justo en medio de esas dos etiquetas. Pero obviamente esa fila se va a insertar en tiempo de ejecución. Cuando nosotros abramos esa página, va a buscar todas las filas de mi base de datos y va a insertarlas. Escribimos HTML, que es la variable que está acá, más igual, o sea, le vamos a añadir código, ¿cierto? Y entre comillas escribimos menor tr y fuera de la comilla punto y coma. HTML más es igual, entre comillas, menor la etiqueta td, y dentro de este td, ¿qué va a ir? La primera columna de esta fila, que es en el caso de nosotros. Perdón, antes de hacer eso, necesito hacer el for each para recorrer el data table y ir sacando los datos. Entonces vamos a hacer un for each data row. Vamos a recorrer todas las filas del data table que nosotros instanciamos anteriormente con los datos que venían de la base de datos. In tabla noticias punto rows. Ahora sí, dentro de este for each nosotros vamos a agregar esto que está acá, que teníamos acá. Ahora sí, por cada vuelta que dé este for each, por cada fila que encuentre, va a crear este código. Entonces tenemos el tr, ¿cierto? El td, y en la primera columna, ¿qué va a ir? Vamos a agregar el signo más aquí y vamos a escribir row corchete, y entre comillas la primera columna de mi base de datos. La primera columna de mi base de datos que yo quiero mostrar es título noticia. Título bajo noticia. Y voy a cerrar solamente el TD. Ok, me falta el punto y coma acá. Voy a hacer lo mismo
para la siguiente columna. La siguiente columna que yo quiero mostrar se llama contenido de noticias. Copié y pegué, ¿cierto?, la primera fila. Y estamos listos. Y me falta cerrar este TR. HTML más igual, entre comillas, menor, slash TR mayor. Y fuera de las comillas cierro con un punto y coma. Entonces, tenemos que una variable HTML que se inició vacía. Tengo la instancia de un data table que va a ser igual a qué cosa, a lo que nosotros traigamos, lo que me retorne la función consulta tabla, que me retorna un data table, ¿cierto? Y que hace la consulta a la base de datos. Recorro todas las filas de mi data table y armo mi código HTML. Por cada fila voy a tener una fila en una tabla HTML. Nada más. Ahora tengo que pasárselo ¿a qué cosa? Al literal. Entonces, ¿cuál era el ID del literal? Filas tabla. Filas tabla punto text va a ser igual a qué cosa? Al HTML. Y estaríamos con el código del listar noticias. Vamos a probarlo. Aunque no sacamos nada con probarlo porque no tenemos ningún dato en nuestra base de datos. Administrador, noticias, listar noticias. Ningún dato disponible en esta tabla. O sea, no tenemos datos. Ok, vamos a hacer el ingresar noticias. O sea, el ingresar noticias, claro. Cerrar esto. Ok. Dentro de la carpeta Home Admin, nosotros vamos a añadir un nuevo archivo. Clic con el botón derecho en Home Admin, agregar un nuevo elemento que es en webform, ¿cierto? Dentro de ese chart siempre formulario web con página maestra, y vamos a colocar aquí ingresar noticias. A aceptar. Elegimos la plantilla Home Admin y estamos ok. Modificamos el título, nueva noticia, y el contenido de esto lo vamos a ir a sacar a ¿dónde está? Dentro de mi dashboard nosotros tenemos una pestaña que dice Form, y en Form nosotros vamos a ocupar estos controles de formulario. Ok, entonces tenemos que ir a nuestra carpeta, ¿cierto? Page, donde está Form, y lo abrimos con nuestra aplicación Sublime Text. Acá tenemos que buscar dónde está este formulario. Aquí estamos. Siempre desde el row.
¿sí? De la clase, cuando diga la clase row, ¿cierto? Nosotros minimizamos ahí, copiamos todo eso y lo llevamos al content. Obviamente este content tenemos que editarlo porque tiene muchísimos controles de formulario que nosotros no vamos a ocupar todavía. Nuestro título de nuestro panel va a ser formulario para ingresar nueva noticia. Tenemos el primer label, va a ser título noticia. Tenemos acá, bueno, los inputs lo vamos a dejar acá, así solamente. Tenemos otro label por acá, le vamos a poner contenido noticia, y lo demás lo vamos a eliminar. Ahí está. Antes de la etiqueta form, ¿ven? Entonces, yo tengo incluso el segundo también lo voy a eliminar. Voy a eliminar también este párrafo que está acá, porque no me sirve. Ya. Voy a armar este formulario, pero vamos a tener que tener mucho ojo porque estos inputs no me van a servir a mí, porque tengo que crear nuevos controles del tipo ASP para que pueda acceder desde mi código C# a estos controles y así poder rescatar ese texto que van a tener dentro. Entonces vamos a escribir ASP textbox, va a tener un ID, este va a ser txt título noticia, y el runat obvio es igual a server. Y para que no se vea feo, nosotros también le vamos a llamar a esta clase para que obviamente tenga el mismo aspecto que está acá, con la propiedad css class es igual a qué? A form control, y cerramos nuestra etiqueta. Entonces esto lo vamos a eliminar solamente. Tenemos en un form group, ¿cierto? Tenemos un label, que el label solamente es el texto que sale acá, y un control de ASP, que es un textbox. Ojo, para que corran estos, o para yo poder acceder a estos textbox, el form también tiene que estar corriendo en el servidor. Entonces en la etiqueta form escribimos runat es igual server. Ahí sí. Ok, me falta también otro control. Vamos a escribir aquí un label para el contenido de la noticia, ¿cierto? Noticia. Y vamos a escribir aquí otro elemento, otro control de ASP, dos puntos. También va a ser un textbox, va a tener un ID, se va a llamar
txt contenido noticia. También va a estar corriendo por el lado del servidor. Va a tener una clase también que se va a llamar, o que va a ser form control, pero va a tener una diferencia con el otro textbox, porque este va a ser un text area. En ASP no hay un control que se llame text area, pero sí existe la propiedad text mode, y nosotros le podemos decir que puede ser date, date time, email. Nosotros vamos a decir que es multilínea y que va a tener 3 filas, ¿sí? Va a tener un alto de 3 y cerramos. ¿Qué nos falta? Tenemos los dos controles. Nos falta el button, y el botón lo vamos a ir a buscar acá. Al final de esta clase tiene que estar el botón. Vamos a ver aquí dónde está. Submit button y reset button. Acá la encontré, en la línea 489. Submit button. Lo que al final es son 2 botones. Vamos a añadirlo acá también. Pero ojo, también tenemos que cambiar el tipo de control. Así que lo que vamos a hacer, vamos a escribir ASP button. Va a tener un ID que va a ser btn enviar. Va a tener un texto que va a ser el guardar, un css class, va a ser el mismo que está acá, y eso por ahora. Y me faltó el runat, infaltable. Runat es igual server. Entonces vamos a eliminar solamente ese. Sí, tenemos una ASP button que va a estar corriendo por el lado del servidor. Ojo, chiquillo, si yo perfectamente puedo ir al Bootstrap, al Bucket Bootstrap, en CSS me voy a button, acá están. Yo quiero que el guardar sea azulito, entonces me voy a primary, ¿cierto? Tengo que añadir solamente esa clase. Voy a copiar y la voy a pegar acá en la clase del botón del ASP button. Pegar. Ok. Acá yo ya tengo mi formulario armado. Tengo mi formulario listo. Lo vamos a añadir en el menú del home de la plantilla, ¿cierto? Plantilla home admin. Vamos a ir a buscar el menú nueva noticia y vamos a editar el nueva noticia, el link, control espacio, elegir URL, home, la carpeta home admin, ingresar noticias y listo. Si yo echo a correr esto,
Le vamos a acceso administrador, noticias y nueva noticia. Acá está, formulario para ingresar una nueva noticia. Quedó muy pegado ahí. Bueno, después lo vamos a editar. Me parece que pegué los botones dentro del div. Control X, lo vamos a sacar fuera de esta etiqueta div, pero dentro del form. Ahí sí. Ya. Tengo mi interfaz, ¿cierto? Nueva noticia, formulario para ingresar nueva noticia. Tengo mi título, un contenido. Si se fijan, tiene 3 rows. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a editar el código C#, de esta nueva noticia. Para eso, y ahorrarme todo el trabajo de crear eventos, yo me voy a ir, estando en ingresar noticias, me voy a diseño, acá está mi formulario, ¿cierto? Y voy a hacer doble clic en el botón guardar. Y automáticamente me crea el evento btn enviar-clic. Este evento, que es diferente al page load. Obviamente el page load se va a disparar cuando se cargue la página, y este se va a disparar cuando yo haga clic en el botón enviar. Si se fijan, en el ingresar noticia, en la vista, me voy al botón y me añadió un código o un clic que está llamando al btn enviar-clic, que es el evento que está acá. ¿Sí? Ya. Antes de agregar código aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear una nueva función en mi clase de datos. Me voy a la clase de datos, debajito del consulta tabla. Voy a crear uno que va a ser de tipo booleano, bool, o sea, me va a retornar un verdadero y falso. Insert, se va a llamar insertar, y ¿qué va a recibir? Un string SQL. Obviamente de error porque nosotros no tenemos un return. ¿Qué tenemos acá? Primero tenemos que abrir la conexión, cn.open. Luego vamos a definir un comando. El comando va a ser igual a new command, new SQL command. Y a este comando le vamos a pasar la consulta que viene de acá, SQL, y la conexión, cn. Este comando también tengo que declararlo acá. Aquí. Public comando public SQL command. Ahí sí. Tenía que haber definido, ¿cierto?, la variable comando de tipo SQL command. Entonces tenemos el comando
vamos a definir una variable entera que va a ser i, que va a ser igual a ¿qué? A comando.execute nonQuery, y nosotros vamos a ejecutar esa query. ¿Qué query? La que venga por acá, por el SQL. Vamos a ejecutar el comando solamente. Bien. ¿Y por qué se lo asigno ahí? Porque i va a tener la cantidad de filas modificadas, o si es que ingresó o no alguna fila. Vamos a cerrar la conexión primero. cn.close. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un if que va a decir, si es que i es mayor a 0, o sea, si hay más de una fila, si hay una o más filas ingresadas a la base de datos, entre llaves, vamos a colocar return true. Else, entre llaves, return false. O sea, si hay más de un registro, uno o más registros ingresados a la base de datos, vamos a retornar un verdadero. En caso contrario, retornamos un falso. Y esto tenemos que capturarlo acá, en ingresar noticias SPXCS. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Obviamente también tenemos que llamar al using periodiconline.classes. Tenemos que aquí arriba del protector del page load vamos a instanciar la clase de datos, clase datos es igual a new datos. Ya. En el botón enviar primero definimos un string para la query, para la consulta, para el insertar, ¿cierto? Entre comillas escribimos insert into el nombre de la tabla, ¿cuál es? Noticia. ¿Y qué vamos a insertar? Entre paréntesis, título, noticia, coma, y el contenido, noticia. Cierro paréntesis. Voy a colocar un más para seguir escribiendo abajo. Values, espacio, abre paréntesis, abre comilla simple, porque vamos a ingresar un string, cierro comilla, más, y vamos a llamar la primera caja de texto, que es del título, txt título noticia punto text, más comilla simple, espacio, coma, abre comilla simple de nuevo, luego de la comilla un más, y llamamos al otro txt contenido noticia punto text, espacio más, abre comillas, y aquí va el cierre de la comilla simple y el cierre del paréntesis, y luego de la comilla un punto y coma. Entonces tenemos la consulta, ¿cierto? Insert into noticia, o sea, vamos a hacer un insert en la tabla de noticias de los dos valores. El ID no lo insertamos porque es autoincremental, y los otros datos todavía no vamos a trabajar con ellos.
Ok, ahora tengo que ejecutar esta consulta, pero la voy a ejecutar dentro de un if para ver si es qué me retorna a mí. Por ejemplo, clase datos punto insertar, que le voy a pasar yo el SQL tengo if clase datos punto insertar y le paso el SQL. Entonces, ¿qué hago yo? Si me retorna un true, yo voy a hacer algo, ¿ya? Hacer algo. De lo contrario, voy a hacer otra cosa. Listo. Acá yo estoy ejecutando la consulta y dependiendo de lo que me retorne voy a hacer algo acá y de lo contrario voy a hacer otra cosa. Aquí le vamos a colocar un comentario para no perderme. Si es verdadero. Ok. Vamos a trabajar. Vamos a abrir este Bootstrap. Vamos, por acá hay en UI element hay alertas que están acá que las vamos a usar. Por ejemplo, vamos a page notification, lo vamos a abrir con Sublime Text. Notification, y vamos a buscar una alerta. Por ejemplo, en la línea 412 hay un 411, perdón, hay un div que es una alerta. Entonces, este div completo lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Dónde? Acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, voy a acá arribita. Antes de la consulta voy a definir una variable HTML, un string HTML, y lo voy a inicializar también vacío. String.empty. Ahora bien, vamos a escribir aquí. Dentro del if, de la primera llave, y antes del div, voy a escribir HTML, espacio, más, igual. Abre comillas, y la voy a cerrar al final y le voy a asignar un punto y coma. Pero todas las comillas que están dentro tengo que borrarlas y reemplazarlas por una comilla simple. La comilla simple está al ladito del 0. Ok, ya tengo la primera. Voy por la segunda. HTML, espacio, más, es igual, espacio, abre comilla, me voy al final, cierro comilla y punto y coma. Y reemplazo todas las comillas que estén dentro con una comilla simple. Listo. Hago lo mismo con la tercera fila. HTML, espacio, más, es igual, espacio, abre comilla, me voy al final, cierro la comilla y punto y coma. Y reemplazo las comillas simples que estén por acá, dentro, comilla simple y comilla simple. Listo. Y la última, HTML, espacio, más, es igual,
espacio, abre comilla, me voy al final, cierro la comilla y punto y coma. Entonces, ¿qué tengo acá? Que cuando sea verdadero, cuando el insertar me retorne un true, yo voy a tener que voy a mostrar una alerta. ¿Pero dónde la voy a mostrar? Me voy a ingresar noticias y tengo que mostrarla acá, arribita, entre el lista de noticias y el row. Entonces voy a escribir acá arribita del row menor ASP dos puntos, y vamos a usar también el control literal. ID es igual a alerta, runat es igual server y cierro. Ok, vamos acá. Entonces tengo mi código HTML y lo único que tengo que hacer es pasárselo al literal. ¿Cómo se llama mi literal? Alerta punto text va a ser igual a mi HTML. Hay que editar este HTML porque por acá está el texto. Yo lo único que quiero es que diga datos insertados en la tabla noticia, datos insertados correctamente en la tabla noticia. Eso es lo único que yo quiero que diga. Voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar en el else, con la diferencia es que tengo que cambiar el texto porque tiene que decir, esto tiene que decir error al insertar los datos en la tabla noticia. Y no puede ser un suceso. Si me voy acá, está este es el suceso, ¿cierto? Ese verdecito. Tiene que ser uno rojo. Me voy al Sublime Text y por acá hay una alerta que es el danger. Voy a copiar eso y lo voy a cambiar por el suceso. Ok, tenemos, hasta ahí estamos. Ok, vamos a probar esto. Vamos a panel de administración, nueva noticia, título de la noticia, ejemplo, noticia 1, contenido, noticia 1. Vamos a guardar. Datos insertados correctamente en la tabla noticia. ¿Ve? Nos salió nuestra alerta, pero se ve feo que mande los datos y los datos queden ahí. Entonces tenemos que limpiar esto. Tenemos que parar el proyecto. Nos vamos al ingresar noticia.aspx css, o sea, perdón, css. Entonces, cuando mostramos la alerta, luego de esa alerta tenemos que limpiar los controles. ¿Cómo los vamos a limpiar? Txt título noticia.text
va a ser igual a ¿qué? Comillas vacías. Lo mismo con contenido noticia punto text es igual a comillas vacías. Cuando sea un error no lo vamos a limpiar porque puede pasar de que nos haya quedado solamente un campo vacío. ¿Ok? Probamos. Vamos al acceso administrador. Noticias, nueva noticia. Ejemplo, noticia 2. Contenido, noticia 2. Guardar. Ahí está. Datos insertados correctamente en la tabla de noticias. Y me limpió los contenidos. Y tenemos que probar el listar noticias. Hacemos clic en listar noticias y ahí están nuestras dos noticias insertadas. Y los filtros están funcionando correctamente. Bueno, la paginación obviamente no, porque tenemos solamente dos registros. Espero que les haya gustado este último video. Queda muchas cosas por ver todavía. El editar, el eliminar. Y otras cosas que vamos a ir haciendo en el camino. Espero que esté quedando claro todos los conceptos y que estén motivados a seguir adelante, a investigar por sus propios medios. Y eso, muchachos. Nos vemos en un próximo video. Adiós, saludos.